al doctor Carlos Farhat, director de la Mesa Técnica de Salud del Cabildo Guayaquileño. ¿Cómo está, doctor Farhat? La situación epidemiológica del COVID y por supuesto hablábamos hace un momento de las otras afectaciones que por estas épocas justamente tenemos acá en Guayaquil y en gran parte del litoral. Es un gusto enorme, le saluda Alberto Quintana. Buenos días, realmente el gusto es para mí y siempre estaré a la orden. Con respecto a al comportamiento de la epidemia de COVID-19, ya tenemos 6 semanas donde persiste un alza sostenida. Comenzó esto más o menos en la semana 17, epidemiológica 17. Ahora que estamos en la semana epidemiológica 22, todavía lo podemos comprobar. De 80 casos que hubieron en la semana 17, actualmente tenemos más de 400 casos. Wow. Sí, es un alza ya no ligera, sino yo diría moderada, no exponencial, todavía no estamos en los niveles y ojalá no lleguemos a esos niveles. Estoy seguro que no vamos a llegar a los niveles de enero y febrero, pero de todas maneras se llama la atención y nos preocupa porque el incremento se sostiene. Todavía no tenemos señales de una meseta que nos diga, bueno, ya se estabilizó y pronto va a comenzar a descender, sino por el contrario tenemos esa alza sostenida. No Para, tenemos hospitalización, no tenemos muertes, que esa es la parte favorable del comportamiento actual. claro, a ver, ubiquémonos un ratito ahí. O sea, de una semana a la otra aumentamos de 80 a 400 casos, así es, ¿no? Desde la semana 17, es Ya, decir, desde hace 5 o 6 semanas ya, hasta ok. la última, que es la 22, aumentamos a 400 casos. Ya, ok, es un poquito más de un mes entonces, ¿no? Son prácticamente 5 semanas, ¿no? En 5 semanas ese incremento. Ah, ya, ok, perfecto, pero Correcto. no deja de preocupar aquello, ¿no? Por Porque supuesto, es sobre todo por la sostenido, como usted tendencia. dice. Sí, yo cuando converso con las personas que me ayudan en la parte de salud pública, yo siempre les digo que más allá del número que nos podría reflejar la contabilidad de casos nuevos y confirmados en una determinada semana, lo que siempre uno debe tener en cuenta es la tendencia. Y la tendencia está al alza. No llegamos, como le digo, todavía a una meseta que nos haría pensar que estaremos próximos a empezar a disminuir el número de casos. No, por el contrario, están aumentando. Y esto se refleja inclusive hasta en los laboratorios privados, que muchos de ellos son amigos y me llaman y me dicen, oye, están aumentando el número de casos, tengo cada vez más confirmados. Y Ujú. lo otro es que las cifras que nosotros tenemos en cuanto a positividad no se parecen en nada a las que arroja el Ministerio de Salud Pública, eso nos preocupa mucho más. Y la fuente de nosotros es muy confiable, son los propios laboratorios de la ciudad de Guayaquil. Yo tengo una sospecha, ¿no? Yo decía más temprano, a ver, y estoy viendo un poco, ¿no? Los eventos deportivos donde quienes compiten tienen que hacerse pruebas obligadas. Tomaba como referencia lo del Giro de Italia, donde participaba hasta hace unas semanas, días atrás, pues no, Richard Carapaz. Y veíamos que cada día lunes que se hacían las pruebas para arrancar la semana, había algunos casos positivos. En el Roland Garros que culminó ayer en París, en Francia, veíamos lo propio. Los atletas, los tenistas se hacían las pruebas y arrojaban positivos. Los artistas que van a dar sus conciertos, y veía un caso específico en Ciudad de México, y de repente llegó bien el cantante y su banda. Se hicieron una prueba porque es parte de los protocolos en México y dieron positivo él y toda la banda y tuvieron que cancelar, ¿no? Un conocido cantante colombiano. Entonces, esto me lleva a pensar que si acá nos ponemos a hacernos pruebas, va a haber bastante positivo, porque eso es lo que ocurre, que no nos estamos haciendo pruebas y de pronto la pasamos, ¿no? Es una cuestión de una gripa y listo, y queda el asunto por ahí. ¿Qué piensa usted de aquello? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si no se hacen pruebas, no se confirman casos. Y si se hicieran más pruebas, se confirmaran más casos definitivamente. Y el problema es de que cuando se lanzan mensajes tan optimistas y mal enfocados, como el decir ya vencimos a la enfermedad COVID-19, se extinguió el virus en el país, se terminó la pandemia en el Ecuador, un término tremendamente mal utilizado, la percepción del riesgo no es la misma. La percepción del riesgo baja y más bien la percepción de una falsa seguridad se incrementa. Entonces, cuando presenta síntomas respiratorios, las personas piensan, no, lo que tengo es una gripe porque ya el COVID se terminó, ya no está la enfermedad aquí, ya el virus no se está transmitiendo o tiene una transmisión muy baja. Entonces las personas no se hacen la prueba. ¿Para qué me voy a hacer la prueba? Si lo que seguramente tengo es una gripe o una influenza.
Entonces, definitivamente eso causa un subregistro bastante importante. Y de hecho, el número de casos debe ser superior si es que todos los pacientes que tienen síntomas respiratorios hicieran la prueba. Ahora, como parte de la etapa que estamos viviendo, sí, es verdad, tenemos bastantes procesos respiratorios virales, los no COVID y COVID. Los no COVID obviamente son la mayoría y están provocados principalmente en el actual momento por el virus sincitial, pero una minoría de de esos pacientes que tienen estos síntomas respiratorios son COVID-19 y el número está incrementándose. Entonces, no hay que descuidarlo. No hay que descuidarlo porque ya sabemos que es bastante transmisible. A eso agreguémosle de que no tenemos una buena cobertura de una tercera dosis o dosis de refuerzo. 27% en la ciudad, 37% en el país, es bajísimo. Entonces, eso no nos garantiza una real contención de un virus tan transmisible como el SARS-CoV-2, su variedad Omicron y peor sus sublinajes. Por un lado. Por otro lado, es bueno, yo siempre reviso lo que pasa en otros países, ¿no? En Europa hay un repunte. Aquí en América Latina, no solamente en el Ecuador, sino en varios países de América, Sudamérica sobre todo, hay repunte. Chile, con un 70% de vacunación de refuerzo con su tercera dosis, tiene un repunte, pero lo está manejando bastante bien. Nosotros con 27%, ¿qué podríamos esperar? En África y en Sudáfrica ya hay un nuevo sublinaje del Omicron, el BA4 y BA5, que parecerían ser más transmisibles. Y si el virus del Omicron se dispersó por el mundo en poco tiempo, imagínense lo que pudiera pasar con BA4 o BA5. O sea, no estamos preparados para eso. Okay. Cuando conversé con los laboratorios, la variante de virus predominante actualmente en Guayaquil es la Omicron BA2. Enero y febrero fue BA1. Entonces la BA2 es la que está causando ahora el mayor número de pacientes en la actualidad en Guayaquil. Verónica. Doctor Farat, Verónica Landeta le saluda. Ahí sobre la picada, usted ha dicho que el 27% de las personas solamente se han inoculado con la tercera dosis. ¿Qué hacemos definitivamente para poder incentivar a que las personas se vacunen? Eso por un lado. Y por lo otro, si no se hace una vacunación masiva, obviamente con las terceras dosis, y ya viene la cuarta, que sería la segunda de refuerzo, ¿qué podría suceder? ¿Podríamos o no podríamos hacer esa famosa inmunidad de rebaño a la que desde el inicio de que apareció el COVID, pues siempre pues los científicos y la comunidad científica y sanitaria pues apuntaba a eso? Bueno, lo que sucede es que el esquema de vacunación inicialmente se lo planteó con 2 dosis, si usted recuerda, ¿no? Claro. Y se hablaba, y nosotros hablábamos de que un 85% de cobertura iba a causar la inmunidad de rebaño en el mundo y en los territorios que cumplieran esa meta. Pero ahora se sabe que para hacer frente o enfrentar a las variantes más transmisibles como la Omicron y sus sublinajes, se necesitan de 3 dosis. Mientras no tengamos esas 3 dosis, que debería ser ahora considerado el esquema completo, ya no de 2, sino de 3 dosis, la cuarta sería el primer refuerzo. Mientras no tengamos esas 3 dosis, una ola de Omicron con sus diferentes sublinajes podría provocar un repunte bastante importante en nuestro país y por ende en nuestra ciudad. Tenemos que propender a promover esa tercera dosis, esa dosis de refuerzo, porque ya está claramente establecido por estudios realizados en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, que las 3 dosis sí pueden causar o provocar una inmunidad de rebaño o por lo menos pueden defendernos de la variante Omicron y su sublinaje. La primera meta está cumplida, el no hospitalización, la no gravedad, la no mortalidad. Ahora lo que tenemos que hacer es frente a estas variantes que son más transmisibles para tratar de cortarlas, teniendo en cuenta siempre que la vacunación disminuye la transmisión, pero no la corta. Pero igual hay que prepararse y estar muy atento a ello. Y hay otra cosa que es muy importante, que deben de anotar todos. Actualmente se baraja la teoría de los 6 meses a nivel mundial. Cuando uno hace los estudios de las olas que han habido en Europa, estas han sucedido cada 6 meses, prácticamente matemáticamente, cada 6 meses. Lo que está pasando en el África, la subida de casos, el aumento de casos con Omicron, la variante original, fue hace 6 meses. Hoy tienen un nuevo repunte, 6 meses después. ¿Por qué sucede esto? Primero,
porque la inmunidad provocada por las vacunas dura máximo 6 meses. La inmunidad adquirida por la enfermedad dura máximo 4 meses, y eso ya está plenamente establecido. Después de los 4 meses, después de los 6 meses, pasamos a ser nuevamente vulnerables y nos podemos infectar nuevamente. Por eso es que es importante los refuerzos. Hasta que, y tengo mucha fe, mucha esperanza, de que a finales de este año, a principios del próximo, ya los laboratorios dispongan de la vacuna pancoronavírica que nos protegería durante más tiempo, yo creo que más o menos un año, de todas las variantes que existen. Pero hay que promover esa vacunación con la tercera dosis, que es parte de un nuevo esquema, ya no de 2 dosis, Claro, sino de 3. doctor. No hay que dormirse, Lorena. Así es, por cuestión tiempo. ¿Cómo le va, doctor Farhat? Muy buenos días. Sé que usted tiene una reunión en los próximos minutos. Solamente recordar a la ciudadanía, si bien no hay síntomas característicos, no hay un síntoma que diga, este síntoma de aquí determina que es COVID, pero ¿cuándo la persona tiene que hacerse una prueba justamente para identificar si es COVID o no y poder aislarse? Y no solamente recordar que no es que solamente se aísla la persona, sino todo el entorno con el que ha compartido esta persona. Mire, actualmente que tenemos un incremento, que es parte de una tendencia, un incremento en el número de casos, todo paciente con síntomas respiratorios, leves, moderados o un poquito más severos, debería de hacerse una prueba para descartar que sea COVID-19 o para confirmarla. Si se la confirma, el paciente tiene que ir a un aislamiento severo, y junto con ellos los contactos estrechos, lo que usted acaba de decir. Si en una escuela, en un colegio, que ese ha sido el origen de este nuevo repunte aquí en Guayaquil, si un estudiante en un aula tiene COVID-19, los compañeros que tienen síntomas respiratorios deberían hacerse igualmente la prueba para descartarla. Y todo el entorno, es decir, todos los estudiantes que estuvieron en contacto con este paciente con COVID también deberían de aislarse, tener reposo por lo menos 3 días, 4 días, y durante esos días de descanso hacerse una prueba. Si la prueba